Ok, ahí está grabando. Bien, entonces les decía que tenemos conducciones libres cuando son conducciones a gravedad, no por presión. En una tubería circular Si completamente... no lo quieres, bótalo. Malagradecidos, diga. Después que ya me han tenido, me quieren votar. Por favor, ponga el silencio en el micrófono para la persona que está ahí hablando. Decíamos entonces que las conducciones libres son aquellas conducciones que, como en un canal, no tenemos presión, está sometida a la presión del aire únicamente. Al igual que cuando tenemos conducciones cerradas, pero con la presencia de aire. Este caso de la presencia o conducciones de agua en tuberías que tenemos aire son ejemplos, por ejemplo, de un alcantarillado sanitario, un alcantarillado pluvial, que funciona de esta manera. Funciona como si fuera un canal abierto, ¿no? Como el que tenemos aquí. Son similares, el comportamiento es similar a uno al otro. No así cuando tenemos una conducción cerrada completamente lleno de líquido, que ya es una conducción a presión. Aquí sí interviene, hay una presión hidrostática. Acá es la presión atmosférica la que estaría actuando. Bueno, les decía también que los canales pueden ser de diferentes figuras geométricas conocidas, llamados canales regulares o canales irregulares prismáticos, regulares o irregulares prismáticos. ¿A qué se llama regulares prismáticos? Por ejemplo, en este caso, si yo este ángulo, esta inclinación de esta pared, con esta inclinación que tengo aquí, son iguales, estos dos ángulos son iguales, este es un trapecio regular. Por tanto, este lado, esta longitud que tengo aquí, va a ser la misma longitud que voy a tener acá, y así no. Si es un irregular, significa que, por ejemplo, el talud de esta inclinación es un valor, y esta otra inclinación sería otra. Esas son figuras prismáticas, pero no regulares. Podemos encontrarnos figuras de este tipo, la más común, trapecio. Podemos encontrarnos canales triangulares, canales rectangulares, canales de herradura, cualquiera de figura geométrica conocida, canales parabólicos, igual, o de semiarco, ¿no? Entonces, de acuerdo a una figura conocida. Pero también podemos encontrarles canales naturales, que no tienen una figura geométrica regular. Para ellos son los canales con figura irregular, que puede ser el cauce de un río, por ejemplo. Un río puede ser así, y el cauce sería este. Ingeniero, disculpe, está dibujando ahorita en este momento. Sí. Es que no sé si solo soy yo, es que no, o sea, no se ve lo que está dibujando. ¿No se ve nada en la pantalla? O sea, solo se quedó hasta donde dibujó el cauce, pero de ahí Sí, ya no. claro. ¿Cómo dices? Perdón. O sea, que solo se quedó hasta donde estaba el caudal, o sea, en forma de V. Hasta ahí nomás. No, no está... Ahí, ¿se ve la gráfica? Hola. No, Sí. no se ve. Ingeniero, vuelva a salir de ahí y comparta la pantalla. Vamos a hacer eso. Ahí. ¿Se ve o no? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Se ve? Bueno, Sí. vamos recapitulando. Entonces, una sección puede ser regular o irregular, de sección conocida. En este caso, un trapecio, puede ser un rectángulo, un triángulo, puede ser un círculo. Pero también tenemos canales de sección irregular, como la de un cauce de un río, que es el que tenemos acá a la derecha. Este cauce del río
no tiene una figura geométrica conocida. Por tanto, tenemos que nosotros tener estas diferencias, porque de una manera es de calcular acá y otra manera es el cálculo aquí, en una sección regular conocida. Claro, lo más fácil sería de esta sección, ¿no? Este tipo de secciones que son las construidas por el hombre, muchas veces. Muy raro ver en la naturaleza un canal regular, creado por la misma naturaleza. Siempre vamos a encontrar estos tipos de canales. Bueno, estos elementos rectangulares, estos canales, la sección óptima de un canal es la circular. La mejor sección hidráulica para una conducción de líquido es la conducción a través de una tubería o canal circular. Pero la mayoría, por construcción, utilizamos canales trapezoidales como el que tenemos en la figura. En este canal trapezoidal vamos a distinguir algunas características. Esta que estoy señalando, vamos a conocerla con la letra B en minúscula. B. Esa B significa la solera del canal. La vamos a identificar como la solera, plantilla o fondo de canal. Cuando hablemos de solera, ya sabemos cuál es lo que nos referimos. Solera, repito, plantilla o fondo de canal. La altura de agua, o sea, la altura que tenemos del nivel libre líquido, este nivel de libre líquido que tenemos ahí, le ponen a veces en inglés el datum. El datum, el nivel libre del líquido. De ese punto hasta el fondo de la solera del canal, vamos a tener un tirante o calado, conocido, y lo vamos a conocer con la letra Y minúscula. Ese es el tirante o calado, también denominado profundidad hidráulica de un canal. Lo que nos haga falta del nivel libre de la superficie hasta el nivel libre de la tierra o el terreno natural, esta parte que tenemos aquí, lo vamos a conocer como borde libre, BL, borde libre. ¿Qué es o para qué nos utilizamos el borde libre? El borde libre es una seguridad, una altura de seguridad que nos brinda o que tenemos que brindar a la obra para evitar que ese nivel libre de líquido se nos salga del canal, pueda salir o evacuarse. En caso de un movimiento sísmico, puede ser por medio de vientos. Aquí en nuestro país no tenemos vientos huracanados, pero en otros lados, por ejemplo, generan olas. Y esas olas puede que esté en un momento dado, llegue a una determinada altura, que salga el agua del cauce normal y pueda dañar la estructura. Para eso es ese borde libre. Igual ese borde libre para cuando tenemos, por ejemplo, en época de invierno, viene un fenómeno del Niño, este canal puede llenarse de agua más de lo esperado y pueda generar daños también en la estructura si no tenemos un adecuado borde libre. Para eso es el borde libre. Generalmente, este borde libre se lo pone como el punto 30 o el 0,5 de Y. Se lo puede tomar cualquiera de esos, es a criterio del diseñador. Pero sí es necesario tener un borde libre. Esta parte o esta inclinación de esta pared se lo vamos a conocer como el talud o inclinación o pendiente de los lados laterales del canal. Y se lo representa de esta manera. En algunos textos lo representan de esta manera, 1 sobre Z. Si es regular, es decir, la inclinación que tenemos a la izquierda es igual a la inclinación a la derecha, los Z también van a ser igual. O sea, el talud va a ser igual en ambos casos. La representación del talud, cuando hablamos de talud, la representación la hacemos así, 1, 2 puntos Z. Claro, Z tiene un valor, puede ser 1, puede ser 0,5, puede ser 1,5, 2, 3, 4, pero lo vamos a representar de esta manera. En unos textos, en el habla inglesa, se lo representa Z 2.1, que es el mismo valor, sin embargo,
no está graficado como el que tengo acá, sino que en los americanos lo grafican así. Z1. Entonces, pero es el mismo valor, ¿no? Es el mismo talud. Cuando hablemos de talud o ustedes vean que el dato es así, 1, 2.2, este significa que 2 es el talud. El otro valor siempre va a ser 1. En la vertical siempre va a ser 1. La horizontal es la que va a cambiar, que es el valor de Z. Y eso le conoceremos como el nombre de talud. La sumatoria del borde libre con el Y me da es la altura del canal, la altura total del canal, H. El borde libre más Y. Este ancho, que es el ancho del espejo de agua, este valor que tenemos aquí, ese ancho lo vamos a conocer con el nombre de la letra T, T mayúscula. Ese es el ancho del espejo de agua, que en el cálculo de la transición decíamos que era T, ¿no? Ese es el ancho del espejo de agua. El ancho mayor, o sea, de este punto de la Tierra, de la superficie, y este punto de la superficie del terreno natural, nos da es la boca del canal. La boca del canal la vamos a tener como B mayúscula. Y estos son los parámetros que yo tengo cuando diseño un canal, tengo que determinar. O tengo que tenerlos bien claros para cuando me dicen cómo es el canal, tengo que darle cuánto es H, cuánto es B, cuánto es T, cuánto es el borde libre, cuánto es el calado, cuánto es la solera del canal y cuánto es el talud. Si Z es igual a 0, quiere decir, si Z es igual a 0, quiere decir que el ángulo es 90 grados. Por lo tanto, el canal que tengo es un canal rectangular. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, tengo las características de mi canal. Nosotros, ustedes saben que hay parámetros hidráulicos que vamos a hablar. En algunos textos lo representan el área mojada, el área que está que está teniendo el líquido con respecto a la sección transversal por donde atraviesa el líquido en un canal. Eso se le llama el área mojada. Repito, es el área transversal que atraviesa el líquido por una sección de canal. En este caso, el área mojada corresponde a toda esta área, ¿no? Como ustedes ven, el área correspondiente en este caso, para este ejercicio, es el área de un trapecio. El área mojada entonces será el área de un trapecio que, como geometría la hemos visto, ustedes saben, base mayor más base menor, dividido para 2, por la profundidad, en este caso Y, la altura, el área mojada. El perímetro mojado va a ser igual. Si el perímetro yo tengo, ¿qué es el perímetro? Es la parte del líquido, es la parte del canal que está en contacto con el líquido. A eso le llamamos perímetro mojado. ¿Cuál es la parte que está en contacto con el líquido del canal? Es esta parte que estoy achurando en rojo. Esto está en contacto con el agua. Esto está en contacto con el agua. Esto está en contacto con el agua. Esto entonces, hasta aquí llega el agua, hasta ahí llega el perímetro. El perímetro entonces va a ser, si esto le conocemos como L, L1 más B, que es la solera, más L2. Si el talud es el mismo, sí, Z1 es igual a Z2, quiere decir entonces que L1 es igual a L2, ¿no? Y entonces tendríamos que el perímetro es igual a 2 veces L1 más B.
Otro parámetro hidráulico es el radio hidráulico, que es igual al área mojada para el perímetro mojado. Esto es el radio hidráulico. El radio hidráulico es una tubería circular. Ya lo veremos en el capítulo siguiente, que es las conducciones, y lo usaremos bastante. 4 veces el radio hidráulico es igual al diámetro. En una tubería circular, 4 veces el radio hidráulico es igual al diámetro. O lo que quiere decir que el radio hidráulico, en una conducción circular como la que tenemos acá, radio hidráulico es D entre 4. ¿Por qué D entre 4? Vamos a hacer esa demostración. El radio dijimos que es igual al área mojada para perímetro mojado. En una tubería circular completamente llena, el área mojada sería pi, diámetro al cuadrado entre 4. El perímetro mojado sería el perímetro de una circunferencia, que es pi por diámetro. Si yo simplifico, me quedaría entonces que radio igual a D entre 4. Y por eso entonces decimos que 4 veces el radio va a ser igual al diámetro. Cuando utilizamos esto, cuando por ejemplo el canal o la tubería no fuera circular, tuviéramos otra fórmula, otra sección triangular, cuadrada. Las fórmulas en hidráulica vienen siempre relacionadas a veces con el diámetro, pero si la figura geométrica no es un círculo, no podríamos aplicar diámetro. De ahí que aplicamos el radio hidráulico, como en este caso en sección trapezoidal. Necesitamos el radio hidráulico, porque las fórmulas en la hidráulica se van a referir a radio hidráulico para justamente determinar, no encasillarnos o no limitarnos a solo ver conducciones circulares, sino tipo de conducciones como la que estamos viendo, que es un trapecio. Hasta ahí alguna pregunta. Hasta ahí alguna pregunta. Ok. Dijimos que entonces el área mojada es igual a área mayor, T más B sobre 2 por Y. Pero ¿qué T? Si yo hago un artificio gráfico aquí, yo trazo una perpendicular, sé que este ángulo 1 es el mismo ángulo 1 que tengo acá, una figura regular. Quiere decir que Z1 es igual acá a Z1 también. Tengo el mismo talud. Yo puedo decir entonces que esta T va a ser igual. T va a ser igual a 2 veces X más B. X es este valor. Como el talud 1 es igual al talud 2, X1 y X1 va a ser igual siempre. Entonces digo 2X1 más B es igual a T. Pero X1, ¿cómo encuentro qué es X1? Por relación del triángulo. Este ángulo que tengo aquí, en este dibujito, en este triángulo pequeño, es igual al ángulo que tengo acá en este triángulo que forma X1 y está perpendicular, que es Y. Entonces yo por relación del triángulo digo, si yo aplico tangente de este ángulo, del triángulo grande, tangente de ese ángulo, alfa, repito, este ángulo que tengo aquí, ¿no? Este alfa. Tangente de alfa, digo, tangente, cateto opuesto,
Y sobre el cateto adyacente, sobre X1. Si yo voy al triángulo pequeño que dibujé acá, lo voy a hacer más grande aquí. Digo, este ángulo es el mismo alfa. Este es valor Z y este es valor 1. Entonces, tangente de alfa va a ser igual también, porque es el mismo ángulo, alternos internos. 1 sobre Z, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo tengo esta relación de triángulo, o esta relación de semejanza, pudiera decir entonces que Y por Z es igual a X1. Reemplazo ese valor en esta ecuación y entonces tendríamos, haríamos A es igual a T, sería 2 veces Y por Z más B dividido para 2 por Y, donde el área mojada va a ser igual, multiplicamos 2Y cuadrado. Aquí me faltó, ¿no? En lo que estaba basando X1, pero aquí dijimos que T es igual a 2X más 1 más B. Esto es T, 2X1 más B, que es el área del trapecio, base mayor más base menor, dividido para 2, por Y. Me quedaría entonces que 2YZ más 2B, dividido para 2, por Y. Yo simplificando, por factor común, ¿no? Me quedaría entonces finalmente que el área mojada es igual a Y por Z más B. Todo esto multiplicado por Y. Lo podemos dejar ahí. También en algunos textos lo ponen de la siguiente manera. Área de mojada igual a Y cuadrado por Z más B por Y. Es la misma expresión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, por favor, lo puede hacer. Activa su micrófono, ¿no? Esto es parte de la clase que vamos a ir viendo futuro y de una evaluación que les voy a tomar el próximo jueves, ¿no? Ya vamos a hablar sobre esa evaluación. Determinamos entonces el área mojada. Ahora el perímetro mojado. Le había dicho que es la parte, el perímetro es en la parte del canal que está en contacto con el agua. Y como hablamos de perímetro, es esa longitud, la sumatoria de esos lados. Entonces el perímetro mojado va a ser igual a la longitud que tengo aquí, que le dijimos que era L1. Como es un trapecio regular, L1 es igual a L2, entonces ponemos 2 veces L1 más B. Ese es el perímetro. Pero L1, ¿qué es igual? L1, esta longitud. Si yo tengo un triángulo rectángulo, como este es ángulo recto, ¿verdad? Este es ángulo recto. Por lo tanto, tengo un triángulo rectángulo. Por Pitágoras podemos determinar esa longitud 1. Esa longitud 1, aplicando Pitágoras, sabemos que es raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de los catetos. El cateto opuesto, en este caso, uno de los catetos es Y al cuadrado, entonces más. El otro cateto es X1. Pero X1, recuerden que dijimos que es igual a Y por Z, ¿no?
Entonces aquí ponemos y por z al cuadrado. Donde entonces la longitud 1 va a ser igual a y por raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Sale fuera de la raíz el y cuadrado porque hacemos factor común, ¿no? Y quedaríamos 1 más z al cuadrado. L1. Entonces el perímetro mojado lo reemplazamos 2 por y más raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado más b. Y esa sería nuestra ecuación. Esa sería nuestra ecuación para poder determinar el perímetro mojado. La relación entre entonces el área mojada para el perímetro mojado es lo que nos da el radio hidráulico. El ancho del espejo de agua va a ser igual entonces a 2, como le habíamos determinado, 2yz, en un caso de trapecio regular, 2yz más b. Así calculamos t. La boca del canal. Para determinar la boca del canal yo tengo que saber cuánto es mi borde libre. Si el borde libre es el 0,3 de y, yo puedo tener entonces el borde libre, un valor correspondiente, y para yo determinar b hago lo mismo que hice para determinar t, sino que lo hago con una sección mayor, ¿no? El t es el espejo de agua. Pero la boca del canal es la parte superior del terreno, ¿no? Entonces yo para determinar este borde libre yo necesito sacar esta distancia, este x2, de este punto hasta la perpendicular. De este punto hasta la perpendicular, que no va a ser el mismo x1 que calculamos aquí abajo, porque este es un valor menor al que voy a tener. Entonces eso yo lo tengo que determinar, pues geometría, trigonometría, Pitágoras, lo que usted quiera aplicar. La boca del canal. Como ven, entonces, para yo determinar tanto el área mojada, el perímetro mojado y saber el radio hidráulico, que son los tres principales parámetros de la hidráulica, de parámetros hidráulicos de una conducción, sea abierta o cerrada. Yo lo que necesito es los valores a encontrar, sería el valor de y, el valor de z como datos, el valor de b. En función de esos parámetros yo tengo que determinar esto. Otro parámetro que me pide también la hidráulica, fundamentalmente conocer, es el caudal. El caudal lo vamos a representar con el Q mayúscula. El caudal es igual a área por velocidad, o también igual a volumen sobre tiempo. Área por velocidad. ¿Cuál es el caudal? ¿Cuál es el área para ese caudal? Es el área mojada. Y le ponemos aquí M, área mojada. Y la velocidad es la velocidad del flujo. Ese caudal, este es un dato conocido en la realidad, porque yo, para hacer un canal, yo tengo que saber para qué voy a utilizar esa agua que voy a conducir, a dónde la voy a llevar. Tengo que saber qué es lo que necesita esa población que va a tomar esa agua, sea para riego, sea para consumo humano, sea para lo que sea, yo tengo que determinar ese caudal. Por esto es un dato que tengo que determinar. Ese dato lo obtengo a través de cuestiones quizás de encuesta, o saber qué tipo de cultivo va a necesitar, cuánto es el área a regar, cuánto necesita esas plantaciones que vamos a tener ahí. No es lo mismo regar agua que tener riego para otro tipo de cultivo, ¿no? Para arroz, para lo que sea, para yuca, no es lo mismo la necesidad de agua de una planta a otra.
Por eso este caudal yo tengo que determinarlo. Y ahí viene una participación de otros profesionales, quizás un ingeniero agrónomo, un estadístico, qué sé yo, o hacer encuesta a uno mismo, ¿no? Para ver cuánta es la población que voy a tener después de 20 años que tengo que llevar esta agua para conducir agua, por ejemplo, para agua potable o para conducciones de agua entubada a una población. Yo tengo que saber para el periodo de diseño, un periodo de tiempo no menor de 20 años, qué líquido es lo que necesita, cuánto líquido, cuánto es el caudal, cuántos metros cúbicos por segundo necesita esa población en 20 años. Y ahí determino este valor de caudal. Entonces, teniendo el área mojada, teniendo el caudal, yo puedo determinar la velocidad. La velocidad, cuando son conducciones cerradas, la fórmula que más utilizamos en conducciones cerradas, por su facilidad, es la de Hansen-Williams, punto 8494 por C, radio a la 2, a la 0,63 y S elevado a la 0,54. ¿Qué es R? Radio hidráulico. ¿Qué es C? El coeficiente de Hansen-Williams. Coeficiente de Hansen-Williams que depende del material, de la tubería o depende del canal, del material que tiene el canal. Si este canal es de hormigón, tenemos que utilizar el coeficiente de Hansen-Williams para hormigón. Si es de tierra, el coeficiente de Hansen-Williams para tierra, para hierro, para ladrillo, para roca o arena. Cualquiera de esos tenemos que ir a las tablas, buscar el autor o el fabricante del material para que nos dé el coeficiente de Hansen-Williams o en todo caso hacer estudios del suelo para determinar ese coeficiente. El radio hidráulico, que es igual al área mojada para el perímetro mojado, y ese, cuando estamos hablando de ese, es la pendiente de energía, la línea dependiente de la línea de energía. Eso ustedes vieron ya en mecánica de fluidos. Esta gradiente de energía es igual a la pérdida de carga dividido para la longitud de la tubería. La pérdida de carga dividido para la longitud me da esa gradiente hidráulica, la gradiente de energía. Entonces, con estos parámetros yo puedo determinar en una conducción cerrada la velocidad a través de Hansen-Williams, pero cuando es una conducción abierta, como la de un canal, como la que tenemos aquí, nosotros haremos uso de la fórmula que muy comúnmente se utiliza, que es la de Manning, que me dice que velocidad es igual a 1 sobre n por radio a la 2/3, S a la 1/2. Vean ustedes que también implica el mismo radio hidráulico, la misma gradiente hidráulica. Esta es la gradiente hidráulica, el mismo radio hidráulico. Y en lugar del coeficiente de Hansen-Williams, en este caso, porque Manning propuso, se le conoce como el coeficiente de Manning a este término. Este término de Manning se dice en alguna literatura que es adimensional, pero no lo es. No es adimensional. Como tampoco el coeficiente de Hansen-Williams es adimensional. No es adimensional. Porque el radio hidráulico viene dado en metros, la pendiente viene dado en metros sobre metros, la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, para que me dé metro por segundo, el coeficiente C tiene que haber un valor, una unidad, para que me dé ese segundo que está dándome el resultado de la velocidad. De igual manera aquí, esto sería metro sobre segundo en el sistema internacional. R metro, pendiente es metro sobre metro. Entonces, ¿dónde aparece ese segundo? De este coeficiente de Manning. Señores, les voy a dar la tarea siguiente. Ustedes van a encontrar cuál es la unidad correspondiente en el sistema internacional para el coeficiente de Hansen-Williams
Por cierto, esta fórmula de Hansen-Williams 0.8494 es en el sistema internacional de medida. En el sistema inglés, este coeficiente cambia, ¿no? Igual, 1, este 1 que aparece aquí, es para el sistema internacional de medida. Para el sistema inglés, este 1 ya no es 1, es otro valor. Ustedes van a investigar cuál es ese valor en el sistema inglés. Así como van a investigar o van a determinar cuál es la dimensión, cuál es la unidad en el sistema internacional para N como para C, que es el coeficiente Hansen-Williams.